Bueno, hola a todos. Vamos a hablar un poquito hoy sobre el amor. eh, y vamos a hablar, me pareció interesante empezar por uno de los libros que se ocupan de este tema, y quizá uno de los primeros que se ocupan de este tema, que es el libro de Platón, El banquete, que fue escrito en el año 380, perdón, antes de Cristo. Y básicamente es un diálogo sobre el amor, ¿no? Como lo define ahí, el amor como el deseo de lo bueno, lo bello y lo verdadero, que conduce al hombre a la inmortalidad mediante la contemplación de la belleza en sí, independiente de las bellezas particulares, ¿no? Como decía, este libro hace referencia al amor y viene un poco como hilo conductor de el libro que vimos con anterioridad, que era El hombre en busca de sentido. Como es en ese hilo conductor les hablaba del amor como aquello que nos salva y nos transforma, ¿no? Esta es una interpretación, como lo decía en el anterior libro, que en ningún sentido viene a sustituir la verdadera lectura, ¿no? Ese es el verdadero placer, buscar romper esquemas y demás a través de la lectura, incluso para dudar. De hecho, en la relectura de este libro pude hoy eh, volver a mirar cuestiones que había visto hace algunos años, o cuestiones que había pasado por alto hace algunos años. O sea que incluso si alguien ya lo leyó, igual recomiendo que lo vuelva a leer, ¿no? Tiene plena vigencia a pesar de ser escrito, como dije, en la antigüedad. Y esto de que es un libro escrito en la antigüedad tampoco nos puede dejar o no podemos perder de vista que va a explicar o va a desarrollar otras formas de relaciones humanas. Es decir, cuando abordamos un texto, o como los abordo yo, digamos, esto tiene que ver con la mirada de un explorador, nunca de un juez. Entonces ese libro me va a decir mucho sobre su autor, mucho de la época en la que escribe. Y en este caso habla mucho de las relaciones humanas, ¿no? Entonces es un libro que en algún punto habla de relaciones homosexuales en el marco de un vínculo erótico pedagógico. No debemos olvidar ni perder de vista que el amor y muchas de las cosas de las que hablamos son una construcción histórica, psicológica y social. Como decía, Sócrates, bueno, iba caminando hacia una fiesta o un banquete que se hacía en honor a Agatón, y se encuentra con Aristodemo. Entonces lo invita. Entonces Aristodemo en algún punto le dice no, porque bueno, yo no estoy invitado y demás. Bueno, al final Sócrates lo convence y van en camino hacia la casa de Agatón, que era donde se iba a desarrollar este banquete, ¿no? Lo cierto es que por algún motivo Sócrates se distrae y Aristodemo entra solo, lo hacen pasar, bueno, empieza a comer y demás. Hacemos como un pequeño paréntesis y contamos también que Platón tiene un modo de plasmar sus obras que se caracteriza por el estilo del diálogo, ¿no? Entonces él entabla un diálogo, por ejemplo, que Lacan va a decir que tiene del estilo incluso de un análisis dentro del psicoanálisis, ¿no? Como si fuera un análisis de cada uno, pero bueno, no vayamos todavía a eso. La cuestión es que entabla un diálogo, ¿no? Entonces le da la palabra a uno, ese otro rebate la teoría del anterior, y bueno, esta forma de diálogo y de pregunta y repregunta sobre un tema en concreto, es cómo se desarrolla en general la forma de escribir de diálogos de Platón. Por eso es diálogo sobre el amor, ¿no? Decíamos entonces, el principal personaje de estos diálogos, siempre es Sócrates, ¿no? Sabemos que fue el maestro de Platón, y de hecho muchos de los diálogos que él reconstruye, esa reconstrucción casi literaria que él hace, tiene que ver con sus recuerdos en algún caso, y mucho de lo que él aporta como propio, ¿no? Es muy difícil deslindar qué le pertenece a Sócrates y qué dice Platón que le pertenece a Sócrates y efectivamente le pertenece a él, para decirlo de algún modo, ¿no? Hay 5 posiciones que se plantean digamos, en relación al amor, y que me interesa destacar especialmente. Y vuelvo a repetir, nada de lo que diga aquí tiene como finalidad sustituir la lectura, sino ser una especie de llamada o una invitación, ¿no? O una primera aproximación o una invitación. En el banquete hace
Platón en alguna medida hace conversar a varios comensales, entre ellos está Pausanias, Fedro, Erixímaco, Aristófanes, Sócrates, y al final se da la llegada de otro comensal, ¿no? Que de hecho llega ebrio, bueno, y es interesante ver las posturas de cada uno respecto del amor y cuántas de esas posturas se conservan aún hoy, ¿no? La idea es, digamos, en alguna medida exponer los puntos importantes de cada una de las intervenciones en relación al amor, qué tipo de estética, de belleza, de vincularidad nos van a establecer, y tener en cuenta también que en un punto la visión platónica va a tener mucho que ver, o prácticamente todo, con la postura de Sócrates, ¿no? Entonces decíamos, empezamos con Erixímaco. Es médico y él origina el debate, porque bueno, en alguna medida dice, bueno, hablamos de tantas cosas, pero nunca hablamos del amor, ¿no? Y de Eros, que actúa, entonces en alguna medida decir, bueno, dada su importancia, considero que le tenemos que dedicar tiempo a hablar de él, ¿no? Es en algún punto el moderador de la reunión, y con sus preguntas en alguna medida va a abrir la posibilidad y el pensamiento de los siguientes oradores, ¿no? Él se pregunta en qué consiste que en medio de este furor de alabanzas universales nadie hasta ahora ha emprendido el celebrar dignamente al amor, y que se haya olvidado Dios tan grande como este. Entonces, él en alguna medida dice, al hacer esta interrogante estoy siguiendo los consejos de Fedro, ¿no? Si bien Erixímaco acepta que existe un juicio moral que se puede realizar en el campo del amor, de lo bueno y lo malo, lo sano y lo enfermo, creo que la salud es una mezcla, dice, acertada de los contrarios en la naturaleza. En algún punto es sí, la visión como científica, y la búsqueda, habla de la búsqueda de un equilibrio, ¿no? Es un discurso naturalista, ¿no? Teniendo en cuenta que es un científico. Sostiene como el principio del devenir de todo el mundo físico, es el poder generador del amor, le habla de la potencia creadora de aquel amor primigenio que con su ritmo periódico de llenado y vaciado lo penetra y lo anima todo. La medicina y la música logran la armonía entre los opuestos, ¿no? Entonces, bueno, decimos, tenemos este discurso que habla de un equilibrio y habla de la relación incluso con la naturaleza y todo lo que el amor tiene de incluso hasta de biológico, podríamos decirlo con una mirada de hoy, ¿no? Por otro lado, se encuentra Fedro, que se vale de los recursos sofísticos para realizar un discurso acerca de esto, ¿no? Y en alguna medida contestar a ver lo que había dicho Erixímaco y demás. Fedro se ocupa de dar como una especie de genealogía, a ver, ¿de dónde viene, no? Genealogía mítica, ¿no? Hablamos de los mitos de Eros, y habla que es el más antiguo de todos los dioses, tomando como fuente a Hesíodo y otros poetas ocupados de las teogonías. Es decir, describe el origen, hace referencia a la posibilidad de morir por amor, justificando así su importancia, y lo justifica en tres mitos, de los cuales por ahí sería interesante contarles, ¿no? Uno que ve que Orfeo tiene la posibilidad de morir por Eurídice y no lo hace. Sin embargo, Aquiles, que es quien es amado por Patroclo, muere por él, ¿no? Entonces esta cosa es que no solo se muere por uno a quien ama, sino a veces también el ser que se siente amado es capaz de dar la vida. Es interesante que lean estos mitos porque son como muy románticos, ¿no? Al que le interese. ¿Qué es el amante y qué es el amado?, se pregunta. Amante como quien desea algo del otro que es inentendible e imposible. Esto también es tomado por mucha literatura luego psicoanalítica, sobre todo por Lacan, ¿no? Que luego los voy a poner en las bibliografías sugeridas, ¿no? Esto que el amante como quien desea algo del otro, como decía, ¿no? Inentendible, imposible, incluso para quien es amado, ¿no? Esto que le pasaba a Aquiles en el mito, ¿no? Aquiles se sabe amado y es capaz de morir por Patroclo, pero él se sabe deseado, pero no sabe por qué, ¿no? Entonces esta en alguna medida lo deja como helado, lo deja como sin palabras, ¿no? Decíamos que expresa Fedro también su admiración a Alicias,
y es uno de los primeros en irse de las reuniones, porque eran reuniones que duraban varios días, ¿no? También habla del amor como aquello que origina el afán de honor, es el más anciano de los dioses, es el que ayuda a engendrar la virtud, pone de ejemplo, como decía, la muerte de Aquiles, permite la existencia de la amistad, de la comunidad, incluso del Estado, justificando por el lado de la moral el rol del amor a nivel antropológico, ¿no? El que ama tiene un no sé qué de más divino que el que es amado, dice. Luego pasamos a Pausanias, que es amante de Agatón y discípulo de Isócrates. Habla de las formas y la esencia del amor, siendo divisible en dos mundos diferentes. Uno, el eros vulgar o vil, que es repudiable moralmente, ya que tiende a la mera satisfacción de los apetitos sexuales, dando preferencia al cuerpo y al alma, ¿no? Esto por ahí suena bastante actual, ¿no? Esta distinción, ¿no? Y el otro, que tiene que ver con un eros más elevado o más noble, que es de origen divino, que tiene como motor el bien verdadero y la perfección del ser amado. El amante de un alma bella permanece fiel toda la vida, porque en realidad lo que ama es durable. Es bello amar cuando la causa es la virtud, ¿no? Y habla también, y empieza a esbozar una idea que luego se va a ir desarrollando cuando le toque hablar a Sócrates, que habla de Eros como una fuerza educadora, ¿no? Que tiene que ver con esa virtud que nos lleva a ayudar a los amigos y a querer que ese ser amado se desarrolle, ¿no? Luego tenemos a Aristófanes. Aristófanes es un enfoque poético, y además, ahí competían quién tenía más elocuencia, quién era más, expresivo, y entonces los discursos se transforman en complicados en algún aspecto, en el sentido de cómo se van desarrollando, ¿no? Le van preguntando al interlocutor cuestiones que van a ir respondiendo a la medida que se desarrolla su discurso para luego comprobar su idea original, ¿no? Decíamos de Aristófanes que requiere un momento mítico en que los humanos se encontraban completos, siendo tres tipos de personas, totalmente masculinos, totalmente femeninos, y unos que era un andrógino, que era mitad masculino y mitad femenino. Tras la división de los hombres en mitades por parte de Zeus, cada persona anhela y desea encontrar a su mitad para volver a sentir la plenitud, vislumbrándose en esta posición mítica las posibilidades de orientación sexual en relación a las mitades a las que perteneciera cada ser humano. Bueno, aquí es interesantísimo saber muchas cuestiones, ¿no? Esto que habla el tema de la orientación sexual de acuerdo a qué predomine en cada parte, esta idea de la búsqueda que creo que llega hasta nuestros días, ¿no? De que necesitamos ese otro ser que nos complete, y encontrar al ser amado es encontrar la otra mitad, ¿no? Que somos individuos completos y buscamos a un otro en tanto otro. Decía que él es un enfoque más poético, y de hecho es el que se ha conservado con más vigencia hasta nuestros días. Digamos que Eros surge para Aristófanes ante el anhelo, ¿cómo decirlo de algún modo, metafísico del hombre por una totalidad del ser que se vuelve inaccesible para cualquier individuo. Como estos hombres se creían más poderosos que los dioses, en realidad viene Júpiter, los castiga y los divide, ¿no? Y dice algo por el estilo como: los separaré en dos, así se harán débiles y tendremos otra ventana, que será la de aumentar el número de los que sirvan, marcharán rectos sosteniéndose en dos piernas solo. Y si después de este castigo conservan su impía audacia y no quieren permanecer en reposo, los dividiré de nuevo. Es decir, cada uno de nosotros no es más que la mitad de un hombre, que ha sido separada de su todo, como si se divide una hoja en dos, por ejemplo. Estas mitades buscan siempre sus otras mitades, y también tiene algo que ver con esa idea del vacío y de no estar completos, ¿no? De necesitar al otro para estar completo. Luego viene Agatón, que en realidad es a nombre de quien se realiza el banquete, es el anfitrión de la cena, es un poeta trágico, es amante de Pausanias, estaba en una muy buena posición social, y además no solo eso, sino que era muy popular, porque
se presentaba sus obras o sus poesías y había ganado premios y demás. Él y Aristófanes son los que se quedan hasta el final conversando con Sócrates. Define al amor como aquel ante quien se resignan todos los placeres. No habita ni en la tierra ni en los cráneos, sino en las almas de los hombres templados. Volvemos otra vez a esta idea del amor como equilibrio, ¿no? Como decía Erisímaco en algún punto. El joven y fija su morada en las almas y con los corazones delicados de los dioses y de los hombres. El amor es el que le da paz a los hombres, calma a los mares, silencio a los vientos, lecho y sueño a la inquietud. Es el que aproxima a los hombres y los impide ser extraños, los unos de los otros. Principio y lazo de toda sociedad, de toda reunión amistosa, preside las fiestas, los coros y los sacrificios. Llena de dulzura y aleja la rudeza, excita la benevolencia e impide el odio. Es una explicación quizás más idealista, otorga a Eros los rasgos del amado más que del amante, ¿no? De la persona amada, y le atribuye al amor todas como acabamos de escuchar, ¿no? Es capaz de apaciguar hasta los espíritus más inquietos, ¿no? Y luego pasamos al núcleo del que es la opinión de Sócrates, que en alguna medida retoma y elogia el discurso de Agatón. No nos olvidemos que en un punto cada uno de los que hablaba lo tenía que elogiar también porque era en su honor el banquete, ¿no? Además era el que pagaba la fiesta. Eso también. Y lo que hace Sócrates, ahí les puse también una frase, ¿no? El amor es el amor de una cosa que le falta. Y esto es porque, como decía, tanto Michel Foucault como Lacan, como muchos otros autores han interpretado este texto que tiene menos de 100 páginas y es de una gran importancia en términos de la forma filosófica y para la filosofía en general y para todos los que nos preguntamos cuestiones trascendentes del ser humano, ¿no? Decía, es el último discurso formal, para decirlo entre comillas, ¿no? Y es ahí donde Platón pone mucho de lo que él realmente opina, ¿no? Y vemos que se apela a una antigua conversación que había tenido Sócrates con una mujer llamada Diotima, quien le devela al filósofo la naturaleza del amor. Hace referencia a la carencia, a la búsqueda de aquello que se desea y no se tiene, ¿no? Así, vemos como siempre se necesita la decepción para pasar a un estado superior de amor, llegando finalmente al estado de amor virtuoso que se orienta a las bellas ideas y al saber, filosofía, ¿no? Este amor al saber, finalmente habla de estadios que nos llevan a ese último y más elevado estadio del amor que tiene que ver con el amor al saber. Es un relato que cuenta el origen del amor y cuenta el nacimiento de Venus, el día del nacimiento de Venus. Hubo entre los dioses, esto de los festines y Grecia son como primos hermanos, ¿no? En el que se encontraba Poros, que era hijo de Metis. Después de la comida, Peña se había puesto, que era una especie de indigente, que se había puesto en la puerta a mendigar los desperdicios de la fiesta. Y luego Poros, que era uno de los invitados, se queda a dormir, se queda dormido de tanto beber néctar, sale de la sala y va al jardín de Júpiter y se queda dormido. Entonces ahí cuando Peña se le acerca y estrechado siempre ese estado de penuria, ¿no? De Peña, se propuso tener un hijo con Poros. Fue a acostarse con él y se hizo madre del amor. Así es como, digamos, en alguna medida nos cuenta míticamente el origen del amor. El amor fue concebido el mismo día que nació Venus y además es interesante esta herencia, ¿no? Esta herencia de, por un lado, ser hijo de quienes es, en el sentido de decir, por un lado es pobre, es flaco, es desasiado, sin más domicilio que la tierra, y esto por el lado de su madre. Y esta idea de que el amor siempre está peleando con la miseria. Por parte de su padre, siente que está
a la pista o a la búsqueda continua de lo bello, de lo bueno, de lo atrevido, es perseverante, es hábil, está ansioso por saber, aprende con mucha facilidad, filosofa, es encantador y es mágico, ¿no? Entonces, esta idea del amor como un poco esto, ¿no? Es pasible de todo lo bello, pero también de esta madre peña, ¿no? Que penaba y que necesitaba y que carecía en un punto, ¿no? Entonces decíamos que nos va a plantear el ascenso dialéctico. Entonces, en primer lugar se llama el cuerpo bello. Sin embargo, al tiempo aparece la decepción, que posibilita el ascenso hacia el amor que tiene por la belleza de los cuerpos. Nuevamente llega un nuevo amor, y esta vez al alma, que finalmente desemboca en amor por las bellas ideas que el alma contempla. Es decir, que se aman las ideas en sí, y estas son contempladas por el alma, que tiene que ver entonces con el amor al saber. Parecía que la fiesta iba a terminar, que todos iban a caer ahí borrachos y rendidos, pero hace su entrada Alcibíades. Irrumpe ebrio, y una vez que Sócrates termina en alguna medida su discurso, ¿no? Y lo que hace Alcibíades, y a mí me parece, y quizá es lo bueno, ¿no?, de en alguna medida de volver a leer los textos y demás, tiene que ver con que es bajar el discurso a la realidad. Bueno, como decir, bueno, me parece muy bien todas estas teorizaciones sobre el amor, pero les cuento qué es lo que siento yo cuando amo, ¿no? Es lo que dice. Y es interesante ver cómo Platón en alguna medida le atribuye, sabemos que hay un dicho popular que de algún lado vendrá, que dice que los niños y los borrachos siempre tienen la razón. Entonces, no creo que sea del todo casualidad que Platón le atribuya a Alcibíades este discurso, ¿no? Que es un discurso que baja esta cosa metafísica, esta cosa socrática de volar con las ideas a la realidad, ¿no? Entonces vemos en el discurso, como les pongo ahí, ¿no?, la teoría baja del campo. Elogia a Agatón, que era el anfitrión, como dije, y luego a Sócrates. Entonces, entre algunas de las cosas que dice, cuando le oigo, el corazón me late con más violencia que a los colibantes. Sus palabras me hacen derramar lágrimas. Relata un profundo amor por él que no es correspondido. Entonces vemos como Alcibíades va contando distintas situaciones en las que él en alguna medida expresa su amor de Sócrates, y él se siente dejado de lado por Sócrates. Y además de todo el dolor y la indiferencia que Sócrates le genera cuando no le hace caso, ¿no? Y dice: yo, que estoy mordido y herido por los razonamientos de la filosofía, cuyos tiros son más acerados que el dardo de una víbora. Es decir, ama a Sócrates en tanto físico, y ama a Sócrates en tanto la posibilidad de ese saber, que de hecho es una de las cosas que él dice, ¿no? ¿Quién sino él era capaz de transmitirle todo ese saber que tenía, ¿no? Y eso lo hizo amarlo, porque es como la única persona que le podía transmitir ese saber al que él aspiraba. Como digo, hay que ver esos vínculos eróticos pedagógicos y demás de la época antigua, ¿no? Y habla, básicamente es, como digo, un amante alumno, cuenta su historia de amor con él, es el sufrimiento por el desamor, es la rabia cuando el ser amado no le corresponde. También hace ver sus celos cuando Sócrates se sienta del lado de Agatón y lo elogia. Digamos, los sucesivos discursos previos recibirán el golpe que tiene que ver con un golpe que tiene que ver de realidad, ¿no? Él confiesa concretamente que ama a Sócrates y todo lo que sufre por amor, ¿no? La propuesta de Lacan, que es uno de los libros sugeridos, si quieren ampliar sobre esto, tiene que ver con esto, es la de considerar el texto ¿no?, el banquete, como una especie de relato de sesiones psicoanalíticas. La del Alcibíades sería la irrupción de la vida, ¿no?, en la dialéctica de los discursos. Del elogio del amor se pasa al elogio del otro, es decir, la persona concreta que yo amo es Sócrates. No estoy hablando de Eros, de cómo nacieron los dioses y demás, ¿no?, del amor en acto, en la relación con un otro, con todo lo conflictivo que esto tiene. Ahora bien, cuando entra en juego ese otro,
qué es lo que sucede, ¿no? Por eso les recomendaba si querían ampliar la lectura con dos lecturas que ahora les voy a decir, ¿no? Usa la ironía y la comparación al hablar de Sócrates y cómo se siente humillado cuando él no le corresponde, ¿no? Dice, y la importancia de su palabra para él. Que hable otro, aunque sea el orador más hábil y no hace, por así decirlo, impresión sobre nosotros, pero que hables tú u otro que repita tus discursos, por poco versado que esté en el arte de la palabra, y todos los oyentes, hombres, mujeres y niños, todos se sienten convencidos y enajenados, ¿no? En un punto es todo, ¿no? La idiocia que produce este estado de enamoramiento profundo, ¿no? Entonces, bueno, recomendaría entonces como importantes detenerse ahí en este amor en acción de Alcibíades. Como recomendaciones, decía, de Foucault, Historia de la Sexualidad, el tomo 2. Interesantísimo porque es un análisis profundísimo sobre el banquete. Y de Lacan, el seminario 8, que también hace referencia a la transferencia, que es lo que se produce entre el paciente y el analista. Bueno, sin más, nos vemos en el próximo libro. Espero que les haya gustado y saludos a todos.